Vamos. Bueno, hoy nuestra última clase, último tema, la iglesia, con el libro de Hechos de los Apóstoles y un poquito entender cómo llegamos a eso. Pero antes que nada vamos a hacer la oración, vamos a invocar al Espíritu Santo, al autor de las Sagradas Escrituras, para pedirle que nos ayude en esta clase de hoy. Así que en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Dios omnipotente, Creador, Padre nuestro, somos tus hijos que te buscamos. Ten piedad de nosotros y mándanos tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Y yo siempre le digo por dentro que seas vos y no yo. Sé tú y no yo. Sé tú y no yo el que hable. Arrancamos. Entonces, hoy última clase. Acá tenemos la iglesia y un poquito de cumplimiento mesiánico con Lucas, con el Evangelio de Lucas. Bueno, antes de arrancar vamos a hacer un mini repaso de la semana pasada. La semana pasada lo que vimos era que Jesús era el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo señalaba, ¿no? Señalaba, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Era el Cordero que estaban esperando, el que había sido prometido a Abraham, el primogénito del Padre, el Mesías anunciado que vino a redimir, reconstruir, revelar al Padre y mostrarnos el camino al reino. Eso es todo lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver que el cumplimiento de la venida de Jesús se va a dar en la cruz. Todas las profecías, todo lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento se, se termina de cumplir en la cruz, en la muerte de Jesús en cruz. Y en el comienzo de la vida nueva, la vida en el Espíritu. Entonces, nos deja su Espíritu. Establece la iglesia y los sacramentos para quedarse con nosotros. Bueno, vamos a ver entonces. El día de hoy vamos a ver la iglesia, que es este libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Habíamos visto el Evangelio de Lucas. Y como la continuación, que en realidad lo que dicen los padres, nuestros padres, es que más que Hechos de los Apóstoles, debiese llamarse Hechos de Jesús y del Espíritu Santo, porque realmente la vida de estos apóstoles refleja a Cristo y ellos reviven la vida de Cristo siendo templos del Espíritu Santo. Así que vamos a leer desde la ascensión, que es el principio, acá tengo desde el principio, así es como empieza este libro, hasta, em, hasta vamos a ver que el hasta es medio inconcluso y vamos a ver por qué. El periodo este entonces empieza en el 33 DC después de Cristo porque empieza justamente acá vamos a decir con la ascensión. Y va hasta el 200 porque lo último que se escribe lo escribe Juan, pero en realidad podríamos decir que la iglesia, ¿no? No tiene fin. Bueno, el contexto histórico es que Roma continúa en la potencia. Vamos a ver en el 64 el gran incendio de Roma, Nerón en 54 al 68, Vespasiano, la muerte de San Juan en Éfeso alrededor del 100. El color blanco, el color que se elige para este periodo, no, no enfoca, ¿va? Chan, chan, chan. No. No lo puedo enfocar. Bueno, pero ven que es blanco. Ah, acá. Ahí va. Eh, por la novia inmaculada de Dios. Em, la novia blanca, la iglesia sabemos que es la novia de Jesucristo, ¿no? La novia inmaculada. Somos la novia inmaculada de Jesús.
Los libros suplementarios, tenemos a las cartas Paulinas y otras cartas también, y el Apocalipsis. Bueno, eso es como un poco introductorio. Bueno, a esta filmina le puse el nombre La Hora porque, siguiendo un poco a Juan, San Juan, el evangelista, el discípulo muy amado de Jesús, llama a la hora, al momento final en que Jesús va a ser, en que Jesús va a cumplir todo esto que se había anticipado en el Antiguo Testamento. Entonces, la hora no es como la serie de 24 horas, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 24, sino no son 60 minutos, sino que es todo el tiempo que dura esto, ¿sí? La hora es ya, no hay una canción que dice, ¿no? La hora es ya, el día es hoy, la hora es ya, bueno, la hora ya. Em, entonces vamos a tratar de entender qué pasa en esta hora, qué fue lo último que hizo Jesús en esta hora. Entonces tenemos el relato de la última cena. Vemos que Jesús instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio y habíamos leído en Jeremías 31, ¿se acuerdan que habíamos leído un poquito de Jeremías? Em, que este profeta anticipaba que todos los sacrificios cesarían menos la toda, ¿no? Él no es el único que había anticipado esto, pero ¿qué significa? Que todos los sacrificios a los cuales los judíos, los holocaustos de comunión, de perdón de los pecados, bueno, todos los holocaustos sacrificiales iban a cesar, o sea, iban a terminar con Jesús. Entonces, entendamos un poco menos la toda. ¿Qué era esto de la toda? Acá abajo vemos sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido a Dios por una liberación de una grave aflicción o peligro. Era un tipo de ofrenda de paz que incluía el sacrificio de un animal, la ofrenda de pan y de vino, y se complementaba con un banquete comunitario en el que se cantaban y se oraban los salmos de gratitud. Este sacrificio era voluntario, a diferencia de todos los otros, ¿no? Que veníamos diciendo. Entonces, lo que se anuncia, lo que anuncian estos profetas, lo que se anuncia es que todos los otros sacrificios no iban a ser como reemplazados por este. Y acá me hubiese gustado preguntarlo, pero ya tenemos la respuesta. La Eucaristía, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Y la toda vemos que era un sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Entonces nos dice que todo va a cesar menos esto. O sea que la misa reemplaza todos esos ofrecimientos, esas ofrendas y holocaustos que veíamos en el Antiguo Testamento y de los cuales Dios decía, me repugna el olor de los holocaustos, no quiero sacrificios holocaustos, sino un corazón. Vamos a leer qué dice Pablo al respecto de esto en Hebreos 10. En Hebreos 10 dice lo siguiente. No has mirado con agrado los holocaustos, 10:6. No has mirado con agrado los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer Dios tu voluntad. Perdón, me voy a buscar los anteojos. Gracias. Perdón la espera. Él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade, aquí estoy yo, vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez y para siempre.
La ley, en efecto, al no tener más que sombras de bienes con sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquello que se es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, no se hubiese ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrán conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de terneros y chivos quite los pecados. Por eso Cristo, al mundo dijo, Tú no has querido sacrificios ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. ¿Qué está queriendo decir San Pablo? Les está diciendo a los hebreos, pero nos está queriendo decir también a nosotros, que todos esos sacrificios que eran la sangre de animales, no borraban la sangre. Dice, un cabrito no borra la sangre, no borra perdón, el pecado, no borra el pecado, pero Jesucristo sí tiene ese poder. La sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús, sí tiene ese poder, porque ¿se acuerdan la alianza que habíamos hablado de Abraham y de Dios al principio? Esa alianza ahora Jesús la hace nueva y la hace eterna, porque Él paga con su sangre esa infidelidad del pueblo, de nosotros, ¿no? Entonces, lo que dice Pablo es que con la Eucaristía quedamos limpios de pecado. Es el único sacrificio que se renueva en la misa, ¿no? Que esta acción de gracias, que es la única que tiene el poder de realmente librarnos del pecado. Em, ¿Algún comentario hasta acá? ¿Se entiende entonces que era la Todá, esto que anticipaba? Entonces, a partir de ahí, piensen un poco lo controversial de esto, ¿no? Los cristianos están diciendo a los judíos, basta, no es necesario sacrificar más, no solo, no solo a los judíos, sino todo el mercado que había alrededor de esto, ¿no? Alrededor del templo, toda esa gente. Esto no es lo que quiere el Señor. Imagínense por qué tanto odio, ¿no? Entre los judíos, entre los mercaderes, ¿no? Que tenían todo este circo armado, ¿no? Para vender y hacer los holocaustos y el templo, cosas que habían hecho por siglos. Y no sé si le llamó la atención que Pablo usa la palabra abolir, que es la misma que dice Jesús. Yo no vine, ¿se acuerdan que leímos la semana pasada? Yo no vine en las bienaventuranzas. Jesús, cuando va a contarles sobre las bienaventuranzas, bienaventurado aquel, dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y acá Pablo dice que esta nueva ley, pero es esto sí, ¿no? Esto sí cesa. Es lo único que termina, ¿no? Es la única ley que no tiene más validez para los judíos. No es necesario seguir haciendo ofrendas sacrificiales de animales. Y es lo único que cambia, ¿no? Em, lo único que cambia, ¿no? Algo muy importante que cambia a ellos. ¿Y por qué? Porque el templo ya no va a ser el templo de Jerusalén, sino que el templo es Jesucristo. Jesús es templo y todos los bautizados en el Espíritu son templos vivos de Cristo y del Espíritu. Entonces, los sacrificios son, ya no es necesario el altar y todas las ceremonias que se hacían, ¿no? Bueno, em, eso para que la próxima vez que vayan a misa, entonces vamos a ver, pero antes de ir a Barrabás, me voy a ir un segundo a esto y después vuelvo a Barrabás. Entonces vamos a recordar un poquito lo que habíamos leído en el Génesis, primer clase.
¿Se acuerdan que habíamos visto el mundo primitivo, a Adán, que estaba en el Edén? Y Dios le dice, bueno, Dios cuando crea todo, dice, Dios hizo brotar toda clase de árboles apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Se acuerdan? Teníamos dos árboles, de los cuales Dios les da la orden a la derecha, ¿no? Acá. Y les dio esta orden, puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de este árbol, porque el día que comas de él quedarás sujeto a la muerte. Y luego vemos a Jesús en el Gólgota y la cruz como el árbol de la vida. Son varios los padres que reconocen esto en las Sagradas Escrituras. Y vemos a Juan 3, 16, 18, que dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando que el que recibe a Cristo tiene vida eterna. ¿Cómo se llamaba el árbol? De la vida. El árbol de la vida. ¿De la vida en qué? La vida con Dios. La vida en el Edén era vida eterna, ¿no? Sigue Pablo en Corintios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo está la vida eterna. ¿Dónde tenemos a Cristo? En la Eucaristía. ¿Cuál es el fruto del árbol de la vida? La Eucaristía. Dice el Apocalipsis, al que venza le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Al vencedor, el vencedor podrá comer de ese fruto. Y nosotros tenemos en cada misa la posibilidad de recibir a Jesús, el fruto del árbol de la vida. O sea que en la cruz, en el cumplimiento, en la obediencia de Jesús, de morir y ser el Cordero de Dios, ser cumplir con ese sacrificio, se convierte él en el árbol, la Eucaristía, lo que instituye momentos antes de su muerte, es el fruto del árbol de la vida. La Eucaristía es el árbol de la vida. La Eucaristía da vida. Por eso quiero volver a esta orden que da Jesús, que da Dios, perdón, en el Génesis. Dice, puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto este, no comas, porque quedarás sujeto a la muerte. ¿A qué muerte? A la muerte de la vida eterna, a la muerte de esta que da Jesucristo. Entonces quiero ir a Corintios 11, 27, 32. Creo que lo tengo acá marcado. Hebreos, Corintios, Timoteo. Acá, 1 Corintios 11, 27. Dice, la cena del Señor. Y empiezo en 26. Y así, siempre que coman este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, el que coma el pan o beba de esta copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuentas del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, qué importante examinar nuestra conciencia antes de ir a recibir al Señor. Qué importante es llegar puntualmente a la misa y pedir perdón de nuestros pecados en la comunidad. Ese acto de humildad, de reconocernos pecadores, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, es pedirle perdón al Señor porque sabemos que somos pecadores e ingratos y sabemos que no merecemos nada, sino que es todo su misericordia y su generosidad y que es imposible que estemos inmaculados.
¿no? Hoy justo festejamos la Inmaculada Concepción de la Virgen con la Medalla Milagrosa, con el Día de la Medalla Milagrosa. Bueno, qué, qué lindo sería que antes de cada comunión le pidamos a ella, que es nuestra Madre, la Inmaculada, que nos dé un corazón puro para poder recibir al Señor. Y pidámosle perdón, tratemos de hacer ese examen de conciencia. En otra de las cartas, Pablo dice, y si estás enemistado con alguien, más te vale salir ellos hacían la cena, ¿no? Salir de la misa, no se llamaba misa, pero salir e ir a encontrarte con tu amigo y pedirle perdón, ¿no? Ni siquiera tener un rencor en el corazón, porque puede ser contraproducente, ¿no? Nosotros queremos recibirlo al Señor para eh, unirnos con Él, darle gracias, unirnos con Él en la comunión de los santos, es porque sabemos que es pan de vida, porque sabemos que a través de la comunión se nos da la vida eterna. Pero si eso lo recibimos, pero conscientes de todo eso, que estamos recibiendo a Dios mismo, a Dios vivo, lo hacemos en pecado, más nos vale si estamos dudando abstenernos, ¿no? Abstenernos. Ojalá que podamos ser más conscientes de cómo recibimos al Señor y prepararnos lo más que podamos, lo más que podamos. Bueno, vuelvo a la hora, vuelvo a la hora. Otra de las cosas que hizo Jesús antes de llegar a la cruz fue ser juzgado. ¿Se acuerdan? Con Poncio Pilatos, bueno, todo el proceso desde que lo agarran hasta que llega a la cruz. Dice, en la cruz tomó el lugar de los pecadores y nos dio a su madre. Entonces vamos a ver, ¿se acuerdan que por ser la Pascua, una de las tradiciones judías de la Pascua era liberar a un reo de muerte, como esa misericordia, ¿no? Que Dios daba y se le otorgaba el perdón a alguien que tenía condena de muerte. Barrabás era públicamente conocido como un asesino, ni siquiera un ladrón, un asesino. O sea, merecía esa condena, había sido juzgado y se la habían dado, y agarran y eligen. Yo creo que, yo pienso en Poncio Pilatos y digo, bueno, elijamos al peor de todos, cosa que él, yo creo que él adentro tenía la intención, lo quería, ¿no? Porque dice, la historia dice, ¿no? Como que él no quería juzgarlo a Jesús, pero no se animaba a mostrar esto. Entonces debe haber elegido el peor de todos para ponerlo al lado y decir, bueno, es obvio que lo van a salvar a Jesús. Pero veamos un poco quién era Barrabás. Barrabás en arameo, Bar Abba significa hijo del padre. O sea, tenemos al hijo del padre, a Barrabás, hijo del padre, y a Jesús, el hijo del padre con mayúscula, el primogénito. Los dos siendo juzgados, Jesús sin ninguna condena, o sea, una condena injusta. Y Jesús toma el lugar de Barrabás cuando lo eligen toma su lugar y Barrabás es salvado. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Por eso, si alguna vez quisiéramos imaginar a este Barrabás, bueno, mirémonos al espejo. Ahí, ese es Barrabás. Alejandro, Eduardo, Juan, Pilar, Patricia, vos sos el Hijo de Dios que Jesús vino a salvar. ¿Se entiende? Ya fuimos salvados. Él ya tomó nuestro lugar. Solo nos queda aceptar con gratitud y amar y agradecer a Dios por esto. Así que vamos, seguimos en la hora. Bueno, ¿qué más pasó? Entonces, Jesús muere en la cruz. Al morir, nos abre los ojos. En Lucas 23:45 tenemos el relato de cómo este terremoto raja el templo y se cae el velo que cubría
el Santo de los Santos. Entonces, ¿se acuerdan que el templo tenía la forma que Dios le había dictado a Moisés de cómo tenía que ser la carpa está la carpa del encuentro, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba el maná, donde ellos consideraban que era el Santo de los Santos. ¿Por qué Santo de los Santos? Porque no existe la palabra santísimo en hebreo, entonces Santo de los Santos. Para nosotros el Santísimo. ¿Dónde está Jesús Eucaristía hoy en una iglesia? En el Santísimo, ¿no? Entonces, se raja ese velo. Ese velo cubría el Santo de los Santos y solo el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año. O sea que entre Dios y el pueblo había una infinidad, o sea, el pueblo nunca podía ver al Señor, nunca podía ver a su Dios. ¿Y qué hace Jesús con su muerte? Raja ese velo, o sea, signo de que Él es visible para todos. Y en la Eucaristía nosotros podemos ir, ver, y no solo verlo, sino también recibirlo. ¿Qué más hace con su muerte? Con su resurrección nos abrió las puertas del cielo. Antes de Jesucristo, antes de que Jesucristo se entregara para salvarnos, se entregara por nosotros, las, las puertas del cielo estaban cerradas. Todavía el Edén estaba cerrado. Jesús abre esa posibilidad de volver a estar cara a cara con Dios. Con sus apariciones nos da la fe necesaria y nos explicó las escrituras. Y acá cito, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Cito las palabras de los discípulos de Maús cuando iban con él caminando y qué gracioso, ¿no? Porque se escapaban de Jerusalén por miedo porque había comenzado una gran matanza hacia los cristianos, a esta nueva secta, ¿no? Como los llamaban y creían que eran ellos, los judíos. Em, y los discípulos de Maús se iban y se encuentran con este ser que escucha y dice, ¿qué pasó? Y dice, ¿cómo? ¿Acaso eres el único extranjero que no sabe qué pasó en Jerusalén? ¿No? Era como el Instagram instantáneo, o sea, la voz corría de lo que había pasado, salía en todas las noticias lo que había pasado, ¿no? ¿Cómo? ¿Sos el único? Bueno, y Jesús les pregunta, ¿no? Y empieza este diálogo con ellos, y ellos no lo reconocen hasta al partir el pan, ¿no? De nuevo, la Eucaristía nos abre los ojos, nos permite tener otra mirada, la mirada de Dios, la mirada de Jesucristo. Y quisiera pensar que este curso también nos permite tener otra mirada porque nos revela todo el plan de salvación, todo lo que Dios viene haciendo por nosotros, por su pueblo, pero por nosotros, ¿no? Bueno, en su ascensión nos deja a su Santo Espíritu y en Pentecostés. Y así nos da el poder de vivir el Evangelio y llegar a la santidad. Así que acá vamos al envío. ¿Por qué el Espíritu Santo? Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, la paz esté con ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Se acuerdan que el soplo, símbolo del Espíritu Santo? Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Juan 20. Este envío que hizo el Señor es el envío que imprime la confirmación, nos hace testigos. El sacramento de la confirmación no solo confirma nuestra fe, sino que nos renueva. Vamos a seguir entonces. Un segundo. Acá. Después volvemos para atrás. Nos da Pentecostés, nuestra confirmación, esto lo encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica, 1285, nos da los dones, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo. Todos estos dones se cumplieron plenamente en Jesucristo, el Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros como hijos de Dios, bueno, todos nacemos con virtudes
que nos hacemos virtuosos y las plenificamos usando estos dones que el Señor nos da. Y en esas virtudes nos hacemos santos. Y con esas como herramientas llegamos a la santidad. Son como los gadgets, yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Que cuando están jugando, ¿viste? Les aparece el arma que necesitan para eliminar bueno, en este caso no es solo el arma para eliminar, sino la escalera para subir, ¿no? Al siguiente nivel. Bueno, son todos los dones que el Señor nos da en la confirmación y los vamos a ir necesitando a lo largo de nuestra vida para llegar a esa santidad a la cual estamos llamados. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Entonces, no solo son armas, gadgets y demás, sino que también nos ayudan a ser obedientes. El Espíritu Santo nos ayuda a ser obedientes y nos ayuda a entender. Por eso la oración que, ¿no? que leíamos, que rezamos al principio. Espíritu Santo, ayúdame a ver, ¿no? A que todos mis sentidos me lleven a comprender mejor lo que Dios quiere y cuál es su voluntad. Bueno, ¿y los frutos del Espíritu Santo qué son? Y yo acá cito a Jesús que dice, por sus frutos serán, se los reconocerán, por sus frutos serán reconocidos. Los frutos del Espíritu Santo, yo que soy ingeniera, me encanta ponerlo de esta manera, son como los indicadores de un tablero de control, ¿no? Si yo quiero, estoy tratando de ver la voluntad, cuál es la voluntad de Dios, que a veces no es fácil, ¿no? Ver cuál es la voluntad de Dios. Entonces yo quiero ver si la decisión que voy a tomar, o esto que voy a hacer, o esto que estoy haciendo, está bien. O sea, si es bueno, todo lo bueno es de Dios, ¿no? Entonces, veo qué frutos da esa acción. Dice, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. O sea, todos los frutos buenos son primicias de la gloria de Dios, son gloria de Dios. No me puedo robar ese atributo. No, no, lo que hago y sale bien es de Dios y tiene que ser ofrecido para Dios. Si no, no vale, ¿no? La tradición de la iglesia enumera 12 frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Dice abajo Gálatas, que es San Pablo, ¿no? Los numera. Y también en la Vulgata es Jeremías, que es el traductor que traduce la Biblia del hebreo al griego. Él también revisa y confirma todos estos frutos que fue encontrando a lo largo de toda la acción del Espíritu Santo que se muestran en las Sagradas Escrituras. Así que ya tienen su tablero de control. ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? A ver, ¿cuáles son los frutos de esto? ¿Se acuerdan el antipentecostés, ¿no? Babel, ¿no? A ver, todos diseminados, nadie se entiende, desunión. Esto no es bueno, ¿no? El gozo, la paz son indicadores, ¿no? Yo hago algo y me da paz y me llena de gozo, ¿no? De la euforia, de alegría eufórica, me llena de gozo. Bueno, esto es del Señor, ¿no? Esto es del Señor. Algo que me hace más bueno, resignarme a mí mismo, servir al otro. Siento esa bondad, me nace, es de Dios. Me ayuda a controlar la mansedumbre, ¿no? La templanza, la templanza me lleva a la mansedumbre, me ayuda a ser más manso de corazón, a hacer lo que Dios quiere, a controlar mis pasiones, a dominarme a mí mismo. Esto es de Dios. Bueno, y voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Bueno, llegamos a todo esto para llegar a Hechos de los Apóstoles. Entonces tenemos a Jesús resucitado. Casi que el relato de Lucas es casi como una continuación, ¿no? Esta división es un poco para marcar que Jesús ya no estaba. Pero vamos a leer entonces eh, un minuto, el primer, acá, ¿qué dice el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles? Dice, las promesas del Espíritu Santo.
Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Sigo un poquito más adelante. Em, dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de pocos días, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero reciban la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos de Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo cuando leía esto digo, pobre Jesús, la verdad que qué duros que somos, no entendemos nada. Imagínense todo lo que había pasado. Ellos seguían pensando si iba a restaurar ahora el reino, así como lo había hecho Judas Macabeo, así como lo había hecho David, ¿no? El reino terrenal. Pobres, qué difíciles que somos a veces, ¿no? Eh, pero bueno, el Señor saca maravillas hasta de de los más duros, ¿no? Dice, dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó en la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Bueno, esto, la hora es ya, ¿no? ¿Por qué siguen mirando al cielo? Jesús acaba de partir y ya quiere que se pongan en acción, ¿no? No pierdan ni un minuto. Cuántos santos decían eso, ¿no? No, em, que tenemos a uno muy reciente, Carlo Acutis, que decía que estaba contento porque sentía que no había perdido ningún minuto de su vida, ¿no? Para el reino de Dios. Tenemos a San Pablo que escribe en las Sagradas Escrituras, he peleado la batalla, ¿cómo es? Que decía, he peleado la dulce batalla, como que he combatido en mi vida, no me, a ver, Alejandro, recordame, ¿vos qué? Sí, creo que era he peleado el buen El buen combate combate, y conservé la fe. sí, ¿no? Como diciendo, A ver, ahora la lo di busco. todo, ¿no? Lo di todo, no, no perdí ni un minuto de Dios. Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que decía, descansaremos en el cielo, ¿no? Y con esto no quiero que, porque hoy me decía una de las chicas, bueno, pero el activismo no es bueno, no, con esto no quiero decir que hay que estar corriendo atrás de todo, no, no, no. A veces la oración, en el descanso en Dios, es mucho más poderoso un rosario, o sea, no el activismo, sino el no perder tiempo en la construcción del Señor. Escuchaba una noticia que un famoso decía, cuando cumpla 60 voy a entrar a, a hacerme sacerdote, ¿cómo es? Bueno, a estudiar sacerdocio, Al seminario. al seminario. Yo pensaba, qué raro, ¿no? ¿Por qué a los 60? Si tenés 40, si te llama el Señor, te llama ahora, ¿no? Vimos eso, ¿no? El Señor te llama y no puedes esperar, te está llamando ya, ¿no? Eh, no podemos posponer la misión que Dios nos quiere dar. No podemos posponer el pedido. Bueno, vamos a ver, como les decía antes, que la vida de los apóstoles es reflejo de la vida de Cristo. Nuestra vida tiene que ser reflejo de la vida de Cristo. Entonces vamos a ver que en Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos del 1 al 12 tenemos la vida de Pedro. Del 6 al 7 la vida de Esteban y del 13 al 28 la vida de Pablo. Y la vida de Pedro es reflejo de la vida de Cristo. La vida de Esteban es la entrega de Jesucristo y la de Pablo lo mismo, ¿no? Cómo van reviviendo ellos en su vida la vida del Señor.
y por ende, cómo se, se ven similitudes en las vidas de los santos, ¿no? Muchas similitudes. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando somos templos del Espíritu Santo, Cristo se encarna en nosotros y entonces ya no somos nosotros, que también lo dice Pablo, no soy yo, sino es Cristo el que obra en mí. Ya no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. Entonces por eso somos reflejos y parece que nuestra vida es la de Cristo, porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Bueno, yo les contaba que con esto de la persecución, sea, el Señor siempre toma todo lo malo y lo convierte en algo maravilloso. De esta persecución, así como los discípulos de Maús huían, muchos huyeron, muchos tenían miedo a su vida, a perder su vida. Y entonces se produce una oleada, ¿no? Entonces estos testigos, que primero tenemos en Hechos de los Apóstoles el discurso de Pedro, donde se convierten montones, ¿no? Y ahí tenemos la iglesia, porque dice que hablan en todas las lenguas, la iglesia viva en ese primer discurso y una conversión en oleada. Después pasan a los que se van, ¿no? A Judea y Samaria y se convierte cuando llegan ya la samaritana había como preparado el terreno, ¿se acuerdan que habíamos visto a la samaritana en esta conversación con Jesús y que les había contado a todos, era como que la samaritana le hacía propaganda con el megáfono a Jesús, entonces ya cuando llegan ya habían escuchado de este Mesías prometido, ¿no? Y la tercera oleada, testigos hasta los confines de la tierra, que es lo que les dice Jesús que les acabo de leer, ¿no? Y esto también un poco nos indica cómo tiene que ser nuestra evangelización. Acabo de decir que la confirmación nos hace testigos y por ende tenemos que ser misioneros, llevar la buena noticia, llevar el evangelio a todos. ¿Pero cómo? Entonces nos da como un hint, nos da como una idea de cómo podemos hacer eso. Entonces, primero en Jerusalén, en nuestra casa, ¿no? Primero nosotros, siendo ejemplo nosotros, cambiando de corazón nosotros. Entonces, el primer cambio, la primera conversión es la propia conversión. Segundo, en en los familiares, en los amigos, en los alrededores, ¿no? En los que ya han escuchado de Jesús, pero no terminan de seguirlo del todo, no terminan eh, de testimoniar con su vida, ¿no? De comenzar a buscar esa santidad. Y terceramente, hasta los confines de la tierra, hasta donde Dios me lleve, ¿no? Dejar que Dios me lleve y que se haga la voluntad y yo hablarle a todos. Me encantó una vez que escuché en una misa, era el día de San José María Escriba, y que el sacerdote que parece que o lo conocía era bueno, hablaba de él, contaba de él, dice, San José María Escriba era excelente, tenía un solo tema, un solo problema, su monotonía. Era muy monótono, solo sabía hablar de Dios. Y yo me maté de risa con todos los que estamos en la iglesia, ¿no? Porque ser monótono de Dios es que no te sale otra cosa. Tenés a Dios hasta por los poros y solo podés hablar de eso porque necesitas hacer llegar a Dios a todos lados. Esa buena noticia la querés hacer llegar a todos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, si un santo fue santo y solo hablaba de eso, bueno, no me preocupo tanto, porque a veces me critican por hablar solo de Jesús y la iglesia. Bueno, ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo logro la conversión? ¿Cómo logro evangelizar? ¿Cómo logro todo esto? Y Jesús dice, por mi espíritu. En Zacarías 4:6, el profeta, habíamos leído, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Eso lo tenemos que tener clarísimo. No podemos convertir a la gente por la fuerza, ni por abuso de poder. Es el espíritu el que mueve el corazón. Por más que machaquemos, 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 va a ser cuando el Señor lo quiera. Cuando el Señor quiera mover su espíritu. Entonces, cuidado, ¿no?
cuidado. Em, y eso quién lo dice, el Señor de los ejércitos, ¿no? De los ejércitos, el de la lucha. Porque ¿quién es el que salva? Dios es el que salva y acompaña a quien le es fiel en esta y en la otra vida. Entonces, seamos fieles, recemos con fe, con esperanza. Todos tenemos a alguien que quisiéramos que se convierta, ¿no? Bueno, con esperanza, acompañando, con amor, en el Espíritu. Jesús dice, no los dejaré huérfanos. En Juan 14, 18, 20. Bueno, dice Jesús les dice, no los dejaré huérfanos. Claro, cuando soy templo del Espíritu Santo, soy templo de Dios. ¿Y Dios quién es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que no estoy nunca solo. No estoy nunca solo. Eh, Así que no tengamos miedo. No tengamos miedo porque el Señor siempre está con nosotros. Nuestro Padre Todopoderoso está con nosotros. Tengamos esa certeza, ¿no? Serán mis testigos. Hechos 1:8, ¿no? Que acabo de leer. Y testigo viene del griego martus, y como la palabra lo indica, mártir, aquellos que fueron testigos de algo sublime y se animan a dar la vida por ello. Entonces, estamos llamados a, a morir a esta vida terrenal, a morir al pecado, al morir al ego, a morir a todo lo que nos aleja del Señor para testimoniar que en el amor, en el servicio, en la caridad, ahí está el Señor, ahí está Dios, ahí es, así es como vamos a hacer un verdadero evangelio, a hacer una buena noticia, ¿no? Entregándonos a los otros. Entonces, ¿cómo soy testigo? Con amor. ¿Cómo soy testigo? Estando en gracia. ¿Cómo soy testigo? Confiando que el Señor está conmigo y Él mueve los corazones. Así que, mensaje final. Chan, 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 chan. Este es el mensaje final de todo el curso. Dios te ha revelado su plan para salvarte a vos y a toda la humanidad. O sea, nos ha mostrado a través de todos estos libros narrativos que hemos estado leyendo, hemos visto una y otra vez cómo el Señor, desde el protoevangelio, Génesis 3:15, desde el principio de esta sagrada escritura, el Señor tiene un plan para salvarnos y nos va mostrando cómo ese plan se basa en la ayuda y necesita al hombre para poder llevar su plan adelante. Te necesita a vos, me necesita a mí, necesita a Patricia, Alejandro, a Eduardo, a Juan, a Pilar. Nos necesita a cada uno de nosotros. Él nos necesita y nosotros tenemos que ser fieles y confiar que si se nos está revelando esto, si se nos está revelando su palabra, si se ha caído el velo y podemos entender sus escrituras, es porque nos necesita y no podemos callarlo. No podemos callarlo. Está llamado a dar la buena noticia a tus hermanos. Así que ahora yo les pregunto, como los ángeles que les preguntaron a los discípulos que acababan de mirar a la ascensión del Señor, ¿qué estás mirando? ¿Qué haces todavía mirando al cielo? ¿Qué estás esperando? ¿Cómo vas a poner esto que Dios te ha revelado en práctica? Los apóstoles lo vieron elevarse, una nube lo ocultó de sus ojos. Y mientras miraban al cielo, y yo creo que miraban con nostalgia, pensando que el Señor ya no estaba con ellos, mientras muchas veces en la vida te sientes que estás solo, que el Señor no está con vos, el Señor te dice, anda. Anda a evangelizar. ¿Qué estás haciendo? Anda a llevar mi palabra y así yo voy a estar con vos, ¿no? Bueno, así que acá termina esta. Voy a dejar de compartir. Acá termina este curso, este ABC de las Sagradas Escrituras para que ustedes puedan con este
conocimiento que tienen ahora de dónde se ubican, ¿no? Los libros, em, cómo es la historia, quién es quién, cuáles son los personajes, que ustedes puedan seguir interiorizando, pero no solo para su propia formación, sino para poder salir al mundo a llevar este anuncio y decir, como dice el Apocalipsis, ven Señor Jesús, estoy preparado, te estoy esperando, y como dice el Evangelio de estos últimos días que estamos leyendo, soy constante y soy fiel porque sé que la vida eterna me espera. Bueno, y hasta acá llegamos.